Desde hace un par de semanas salimos desde la ciudad de Fez, en Marruecos, y la idea era en un par de días poder recorrer desde esta ciudad hasta llegar a las gargantas del Dades. Lo que iba a ser un viaje rápido de 2 días se convirtió en un viaje de más de una semana a través de carreteras de asfalto, carreteras de tierra, acantilados y un sinfín de cosas que pasaron durante este recorrido. Conocimos personas, compartimos con gente del lugar, con gente del puesto, con el pueblo berbere. Hubieron muchas caídas, de las cuales algunas más peligrosas y más delicadas que otras. Para los que no me conocen y es su primera vez en este canal, mi nombre es Gerardo Echeto, soy un motociclista que está tratando de dar la vuelta al mundo en moto y buscando de hacerlo de una manera diferente a lo que normalmente se hace. No solamente rodar en moto, no solamente hacer estas rutas, sino también poder interactuar un poco con las personas, conocer mucho más de la cultura y de las cosas que se viven en cada país. Finalmente, en el capítulo de hoy llegaremos al destino planteado. Espero mucho que les guste lo que verán. Entraremos dentro de poco al Sahara Occidental, pero eso ya lo veremos más adelante. Por ahora, disfruten del video y muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguimos ruta y ¿qué les cuento? Fue una decisión súper acertada llegar aquí. Este pueblo berbere es sumamente gentil, o sea, es una cosa verdaderamente increíble. O sea, a mí a veces las palabras me cuestan decirlas y repito, pero es lo que siento. Ayer ahí con él en este camping, o sea, bueno, pudieron ver que yo quise acampar. Bueno, al final, por el mismo precio que pagué, que fueron 5 euros, me dejó dormir dentro. Me lavé un poco, preparé todo, pude descargar las tarjetas. Y no solo eso, sino que al ratico llegó y me dio la cena. Me dio una sopa de qué, no me pregunten, no le pregunté tampoco, con un pan de otra cosa que tampoco sé qué es. Yo sé que me los comí los dos y estoy muy agradecido por eso. Y no me lo cobró, o sea, me vio que yo no iba a comer y le dijo, me imagino que pensó, ay, este no va a comer, le voy a dar comida. Y esta mañana cuando me levanté, me dio desayuno. Y no. Estas son cosas que no se viven en otra parte del mundo, que no se viven en las ciudades. No digo que no existan personas, como, o sea, es una estupidez decir que no, porque a mí en muchas partes me han ayudado y en ciudades grandes también. Muchos amigos, muchos buenos, muy buenos amigos. En España, en Turquía, en Italia, pero aquí que hay la barrera del idioma, que no se entiende nada, no le entiendes nada de lo que te dicen y tú nada, y ellos a ti nada de lo que le dices. Seguimos ruta, hoy pienso que si lleguemos son 151 kilómetros, creo que tengo que echar gasolina al menos una vez. Esta carretera se parece mucho a la zona del Gran Cañón, ¿verdad? De Utah, esa zona de allá de los Estados Unidos, cerca de Nevada, por esa zona de Las Vegas, ¿no? Muchachos, me paré un momentico para hacerles ver esto, ¿no? Es esa erosión que ha creado el agua, que ha creado estos acantilados enormes, y creo que más adelante se ponen aún más profundos y más bonitos. Pero ya aquí, o sea, ya llegar aquí y ver esto es suficiente, o sea, es increíble, es increíble. Tengo que parar a echar otro poquito de gasolina, unos 5 litricos hasta llegar allá. El tema de la gasolina sigue siendo un tema bastante complicado para mí. Por 2 cosas: la capacidad de almacenaje que tiene la moto, que es reducido, y los altos consumos de la misma. Bueno, esto es parte del viaje, ¿no? Estoy echando gasolina así porque no en todos lados se consigue, y estamos en Marruecos, que sé que hay. No quiero pensar en Mauritania y de ahí para abajo. Últimos 70 kilómetros, antes de llegar, 70 kilómetros de pistica. Y he pasado ya varios puntos donde están unas máquinas trabajando. Esto, yo no le doy 3 años que sea una autopista, o al menos una buena carretera de 2 carriles, porque la están trabajando bien. Es que hay unas vistas de postales. Miren esos acantilados, a ver si me pego aquí a la orilla y no me mato, ¿no? Miren esa vaina, estoy mirando para abajo. Vamos arriba.
no está tan fuerte como la de ayer, porque bueno, se ve que están trabajando para convertirlo en una vaina turística, porque la gente viene mucho a ver estos acantilados. Esto se llama la región del Dadés. Y donde yo quiero llegar es una vaina que se llama la Garganta del Dadés, que debe ser un acantilado como este, pero es más profundo. Y hay como un oasis abajo. Piedrita, piedritas, piedra suelta, atención, piedra suelta, uno para este lado. Coño, y hay una casa allá arriba, ¿quién coño vive aquí? Bueno, lo mismo dirá ese que vive ahí. ¿Quién es este pendejo en moto por aquí? O sea, acá me voy. Acabo de intentar volar el dron para poder apreciar bien estos acantilados y esta zona tan bonita, y nada, no pude. Hay mucho viento y estuvo como a un metro, menos de un metro, de estrellarse contra el muro por el viento se lo llevó. Seguimos ruta y digo que para finalizar el punto donde queremos llegar, el punto de llegada, está muy bien. O sea, estamos cerrando con, digamos, con broche de oro. Una carretera bien bonita, bien particular, como diría yo. Uy, está despegando esto aquí. ¡Uy! ¡Coño de la madre! Dos preocupaciones. La gasolina no me está rindiendo. Y esta verga va por todo el lecho del río. Y ahora voy a levantar, pero yo tengo que ver si es que es una carretera, porque si no es que yo voy mal. No, no es una carretera. O era la carretera, pero ya no. Ya han hecho la vía por debajo, pero la moto va muy... La piedra está muy floja. Mierda, y falta bastante, ¿viste? Bueno, vamos a levantar y seguir. ¿Qué más coño voy a hacer? Mierda. Pero es que fíjense, aquí está apretado, pero cuando agarra las partes gruesas es arrecho, es arrecho. Qué ladilla. A mí me gusta hacer off-road. Obviamente he ido, o sea, un año atrás no hubieses pasado de la primera curva. Ya me caí, ya... Bueno, las calcomanías no me importa tanto, pero ya aquí rompí la moto, y aquí se partió. Y también la gasolina esta, ¿no? De dudosa procedencia. Esto va por todo el río, o sea, aquí no va a haber descanso alguno. Hello. Bueno, hace un par de kilómetros dejé el río y ya voy subiendo nuevamente la montaña. Que no crean que está mucho mejor, Concentration, que vamos para Arribation. Y esa gasolina que he hecho, esa verga no era gasolina, eso era agua. Gasolina mala, en subida, en altura, siempre en primera. Bueno, ya vamos bajando. Puede ser buena señal. Voy con la moto apagada, en neutro, para que baje con el mismo viaje, ahorrar gasolina. Oh, ¿pero por qué, mamá? Adelante hay algo, ya viene el asfalto. Hello. La route elle est par là. Ah, tu vois. C'est barré ici. Je ne parle pas français. English? English, Italiano. Italiano anche tanto. Okay. It's difficult this way. For the motorcycle, very heavy. Yeah, it's the same for us with the big one. I crash, I breaking this. Oh. Breaking this here and here. Yes. Yeah. Faut faire attention. Take care. Yeah. Ok. Hier, de la piste, on est ici. Alors c'est plus loin. Jusqu'à M6000. Ok. C'est le reste. Ok. Ça fait peut-être, je pense, c'est the road here is to this. Yeah, that's start. But this is difficult. This is Asphalt. asphalt. Perfect. The red one. Perfect. When here, If you go down here, only this yeah, step. and then you're... Buongiorno! Buongiorno. Hello. Ils disent que la route est tout neuf là. Ah, ok. Il faut juste monter ce petit et ça c'est un peu raide. Ok, sì, dica. Ouais, ça c'est tout bon. Gasolina. Hello guys. De benzine? Hein? De benzine? Petrol? Petrol, essence. Sì. شو زيننا لا سكرامر شكون سيس Ok.
y no sé si estará abierto. Es... Numéro de téléphone. No, non ce l'ho. Viens ici. Ah, it's close, close. Ah, no. Ok, ok. Entonces, me parece que estos me van a llamar al mancito de aquí. ¿Y por qué está en español? Área mujeres. ¿Qué más, coño? Yo con eso no llego. 40 kilómetros me faltan todavía. Y por allá un señor donde pregunté me invitó a comer. Ok. Merci. Vamos a ver si logran... Uy, sí. Si logran conseguir al hombre. Bonjour. Bonjour. Tu y as les benzines? Ya. C'est bien. Buscando de casa en casa dónde poder conseguir gasolina, me topé con esta familia berbere. Este señor, muy amable con sus hijos, me invitó a comer en su casa. C'est bien. Ya. Même je trouve le gasoil, c'est bien. Est-ce que le mazout ou bien l'essence? Oh, Mazout ou essence? le benzine. Oui. 5 litres. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous faites ici l'essence ou bien le gasoil comme le camion? Ah, del WhatsApp, gasoil. Ah, comme le camion. No, questo è benzine. Ah, essence. Sams. Essence. Essence. Ah. Sí. Allez, viens, on va boire un verre de thé, manger quelque chose. Debo ser sincero, no estaba 100% seguro, tenía cierto recelo en cuanto a si hacerlo o no, porque me fuese a pasar algo malo a nivel físico, porque de entrada se veían que era una persona humilde, decente y obviamente muy amigable, pero también a nivel de salud, que puedes comer, que puedes beber, que te pueda caer mal, estás atravesando las montañas, no sabes cuántos días te faltan para llegar, qué vas a hacer, pero colocando todos esos miedos a un lado, acepté y fue una experiencia maravillosa. Ça, il est plus comme ça. Tu veux laver? Laver? Non. Oui, c'est bon. Tu parles français? No, io non parle profundo. Non compré. On comprend. No, parle Spanish, español, Espagnol, parle English, English, italien. italien. Moi, français. Français. Moi, Moi français. français. C'est le mot. Allez. Moi français. Bismillah. Mon Dieu. Creo que si la vida me da la oportunidad de volver a pasar por este lugar, llegaré nuevamente a saludar a estos mis nuevos amigos. Adiós. Adiós. Jusqu'à El la casco. prochaine fois. La próxima. Jusqu'à la prochaine. Ya. A la próxima boa. Allez, jusqu'à la prochaine. Ok. Thank you. Merci beaucoup. Et on peut pas, hein. De propio, sí, sí. ¡Au revoir! ¡Au revoir! Pues sí. A ver, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir de lo que acaba de pasar? Parte de esto, ¿no? Parte de entender y de comprender de que estas cosas pasan, de que no es mentira, de que no son exageraciones ni inventos. O sea, hay muchísima gente buena en la calle, en el mundo, que quiere ayudar. Sobre todo aquí, con la cuestión del COVID, tuvieron más de 2 años cerrados al turismo, no veían personas, y esta zona donde yo estoy, que es una zona berbere, mucho menos aún, porque no es que, a ver, las masas van a las ciudades principales. Compartir con una familia así es una cosa, es más, me dio que me quedara a dormir, pero imagínate. En la lengua, aunque algunas cosas le entendía, y ya estoy, o sea, una locura porque ya estoy metiendo palabras en francés maldichas con italiano, inglés y español, siempre es una limitante, ¿no? No es lo mismo poder entenderse porque llegan esos momentos donde se queda todo el mundo callado y no hay nada que decir porque no se maneja la lengua. Pero bueno, muy contento por lo sucedido. Seguimos ruta, cargué gasolina, me comí alguito buenísimo, y me dieron un pocotón de dulces de traerme, o sea que les voy a dar en la madre ahora más tarde. Y bueno, ya faltan 33 kilómetros, coño, yo creo que ya llegamos. Tengo que llegar a un negocio. Bienvenidos al Parque Natural Gargantas del Dadés.
Estas son las gargantas del Dadés. No me jodas la vida. ¿Qué? Voy a prender la segunda cámara. No me jodas. No me jodas. Y aquí donde que se hacen la foto. Aquí me voy a parar, aquí atrás del motorizado. No, muchachos, esto es impresionante. Yo de verdad no sé qué voy a hacer con tanto material. Yo no puedo hacer un video de 1 hora. No se lo... Es increíble. O sea, esto hay que vivirlo. Miren esta curva y esta carretera con esos acantilados, la naturaleza. No. ¿Dónde es que por aquí es una parte donde se toman unas fotos muy famosas, pero no sé dónde es? Creo que era por ahí en la curva esa. O allá arriba. What? Creo que es aquí. Vamos a ver si es aquí. Bueno, aquí no es, debe ser más arriba, pero ya miren allí eso, ¿no? Ah, es aquí, cazzo. Ya va. No, aquí yo me tengo que parar. El suciero obviamente, ¿no? Pero miren las curvas, guau, y el río como pasa allá abajo y esas casitas. Van a ver este aquí, vengan a ver este aquí. Vengan conmigo, acompáñenme amigos. Miren por acá, qué vértigo. Guau, miren la construcción esa en todo el borde de la montaña del precipicio. Con la pepa me quedo yo ahí. Un terremoto y no queda nada. Bueno, vamos a comenzar a bajar lo que acaban de ver. Y en estos momentos, cuando yo digo vale la pena cada esfuerzo, vale la pena cada caída, vale la pena cada día sin bañarse y durmiendo quién sabe dónde, vale la pena todo, vale la pena todo esfuerzo. Solamente en lograr poder conocer estos lugares de la naturaleza, vale la pena todo, sinceramente. No hay palabras para describirlo. O sea, es hermosamente increíble. Estos acantilados se sitúan en el lado oriental del Alto Atlas y es la subcordillera donde se encuentra la mayor altitud de todo el Atlas de Marruecos, la cual sirve como puerta de entrada al desierto de Sahara. De aquí en adelante ya comenzamos a bajar y comienza el desierto. Bueno, acabamos de terminar de bajar las famosas curvas de las gargantas del Dadés. Y creo que ya de aquí en adelante, muchachos, lo que voy a hacer es buscar un lugar donde dormir y poder lavar mi ropa, trabajar en internet, ver por qué carajos el teléfono no se conecta a la red, a pesar de que tengo una SIM card marroquina con un plan de 5 GB que no creo haberlo usado. Y al menos que no ocurra algo fuera de lo común. Chao y hasta el próximo video.